Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es 5 de septiembre del 2022 y vamos a continuar con la lectura cronológica de la Biblia en un año. Continuamos con la lectura del profeta Ezequiel, capítulos 41, 42 y 43. Ezequiel 41, 42 y 43. La historia de el pueblo de Israel, lo que hemos venido pues viendo en la narración de los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel, eh, entre otros, pues hemos visto cómo el pueblo lastimosamente se aparta, el pueblo de Israel se aparta del plan y del propósito del Señor para su vida. A partir del capítulo 41 de Ezequiel, perdón, del capítulo 40 de Ezequiel, eh, seguramente en la lectura que cada uno hizo ayer, vimos cómo eh, dice que en el año 573, 25 años después del cautiverio, tuvo Ezequiel una visión, y esta visión es muy importante porque tiene la visión del templo. Recordemos que cuando el Señor llama a Jeremías, le dice que lo había puesto sobre este pueblo y sobre los pueblos para derribar, arrancar, destruir, pero también para plantar y para edificar. En este momento histórico ya había sido completamente destruido el templo, arrancado desde pues se habían arrancado todas las raíces que hubiera podido tener el pueblo judío, había sido también destruida la ciudad y era el momento entonces de, como había profetizado Jeremías, de plantar y de edificar. Y aquí entonces Ezequiel recibe la visión de lo que sería el templo. El templo, un nombre o un término pues visto a través de la historia de la fe y cómo en la Biblia vemos como diferentes matices que tiene este lugar que el Señor va a denominar como santuario, como un lugar de encuentro, como un lugar de culto y de adoración. Y quisiera solo hacer memoria un poco para que entendamos hacia dónde va todo este concepto del templo. Al principio, cuando vemos la vida de Eva, sus hijos Caín y Abel, vemos cómo Abel tuvo en su corazón la intención de agradar al Señor a través del culto, a través de la adoración. Y en toda la historia de la humanidad ha habido una necesidad, puesto que así fuimos creados para la gloria del Señor, de darle culto y adoración al Señor. Abel levantó un altar. Así que si habláramos de templo, o sea, un lugar de adoración desde la antigüedad, lo primero que encontramos son los altares. Altares donde los creyentes ofrecían un sacrificio al Señor. Vemos este caso de Abel, luego vamos a ver el ejemplo de Noé, cuando Noé es salvado de las aguas después de que el diluvio decrece, que las aguas del diluvio decrece. Cuenta la Biblia que Noé, cuando sale del arca, él levanta un altar al Señor, ofrece un holocausto, el Señor percibe desde los cielos ese olor fragante de ese altar. Vemos a Abraham. Abraham fue un hombre de altares y cuando uno mira la historia de Abraham, Abraham fue nómada y a donde iba Abraham, Abraham levantaba un altar de culto y adoración al Señor. Esta característica de altar, sobre todo en Abraham, que Abraham no tuvo como tal un lugar fijo, pero Abraham llevaba la adoración. A donde iba Abraham, él levantaba un lugar de reconocimiento, de adoración, de culto al Señor.
Cuando el Señor llama a Moisés y a través del desierto, cuando van llegando al monte Sinaí, el Señor le da un modelo. Ese modelo es el del tabernáculo. Y el tabernáculo sigue teniendo ese mismo propósito de reconocimiento y culto al Señor. Pero hay algo muy particular cuando el Señor le dice a Moisés que haga el tabernáculo, le dice un santuario para mí, para morar en medio de ellos. Y aquí ya no solo vemos entonces un lugar de culto, adoración y reconocimiento al Señor, sino que vemos un medio a través del cual el Señor quiere vivir en medio de su pueblo. Y esto es muy, muy importante porque cuando se da este pacto del Señor con el pueblo de Israel en el Sinaí, con ese vínculo sagrado como es la Torah, el Señor en medio de ese pacto establece lo más importante y es su presencia. Y eso es lo más importante que el Señor le promete no solo a Moisés, sino al pueblo, en que ellos serían su pueblo, Él sería su Dios, en la medida en que ellos permitieran que Él morara en medio de ellos. El tabernáculo también como el altar era móvil. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaba a través del desierto, estaba viviendo sus jornadas y el Señor había establecido este lugar de culto para vivir en medio del pueblo. Luego se establecen en la tierra prometida, después de un proceso y años de conquista, de luchas, de guerras, y David tiene el sentir en su corazón de que ese lugar a través del cual el Señor iba a morar en medio de su pueblo, pues fuese establecido. Y David se cuestionó y dijo, ¿cómo yo, teniendo un lugar donde vivir, como yo teniendo un palacio firme, con estructura, como la presencia de mi Señor está en tiendas? Tabernáculo son tiendas, eran unas cortinas con unas cuerdas, tenía unos elementos sagrados, pero David dice, sigue siendo una tienda y yo no puedo morar en algo mejor donde mora la presencia de Dios. A propósito, ese lugar, ese tabernáculo, lo que ya después se conocería como templo, no solo entonces era que el Señor moraría en medio de ellos, sino que sería ese lugar de encuentro entre Dios y los hombres. ¿Sí? Sería algo así como un medio, un canal a través del cual el pueblo y el Señor tendrían comunión y relación. Era un lugar apartado, diferente, salido de la cotidianidad. Esa era la idea. ¿Sí? Por eso, y es muy particular que el templo de Jerusalén quedaba en la cima, en lo más alto de la ciudad de David. Tal vez si nosotros vemos a Jerusalén, incluso se puede ver que el templo sigue quedando en el lugar más alto. En aquel entonces literalmente era un ascenso al templo y era el lugar más alto porque se supone que todo lo que sea para el Señor debe ser el mejor lugar y un lugar que sobresalga. De hecho, a propósito, aquellos que han practicado ritos que están en contra del Señor y que buscan también maldecir a las ciudades, que eso es maldecir a las ciudades. También buscan lugares altos para consagrar a dioses paganos falsos a las mismas ciudades, ¿sí? Y eso se ha dado a través de la historia, que se consagran o más bien atan a pueblos enteros desde los lugares altos, ofreciéndolos no sé, eso ya no podemos decir que son deidades, podríamos decirlo abiertamente que son demonios. El punto es que David tiene la intención en su corazón, él no construye el templo, pero lo prepara todo, él tampoco bajó las manos, el Señor no lo dejó, pero tampoco bajó las manos, y como si fuera responsabilidad del otro, no, él entendió que era un sentir de su corazón y decide entonces levantar ese templo y como sus manos estaban untadas de sangre por ser un hombre de guerra, el Señor le dijo, tú no lo vas a hacer, lo va a hacer tu hijo, y preparó todo lo necesario y lo suficiente para establecer y construir ese templo, el cual lo construye Salomón, lo dedica en el primer libro de Reyes, capítulo 8, y es una dedicación extraordinaria que más que dedicación es una declaración profética de lo que este lugar iría a ser, no solo para el pueblo de Israel, sino para las naciones de la tierra. Y lo más importante, desciende la presencia del Señor, una expresión que se va a ver
en el Antiguo Testamento Shekinah o Shekinah, que es la gloria del Señor, ¿sí? Que es la manifestación evidente de la presencia del Señor y desciende sobre ese lugar. No sé si recuerdan que hace unos días cuando estábamos leyendo el mismo profeta Ezequiel en el capítulo 10, nos muestra que la gloria del Señor abandonó este lugar. Dice Ezequiel 10:18. Entonces la gloria del Señor se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. De alguna manera, ya cuando el Señor había decretado la destrucción del templo de Jerusalén, pues claro, para que pueda entrar la destrucción no puede estar la presencia del Señor. Por eso también hemos aprendido que aquel que peca, lo primero que hace para pecar es darle la espalda al Señor. Nadie peca en la presencia del Señor. Así que para que este templo fuese tocado, la única manera sería que la gloria del Señor lo dejara. Así fue en el capítulo 10 del libro de Ezequiel, asciende la gloria, se va la gloria del Señor de este lugar y cae destruido el templo. Y es muy, muy impresionante cómo después de que todo fue arrancado, después de que todo fue destruido, después de que todo fue arrasado, el Señor da visión a Ezequiel sobre el templo, ¿sí? Sobre el templo que sería reconstruido. Y empieza a darle unas medidas, son unas medidas un poco parecidas a las del templo de Salomón. Definitivamente este templo no es el templo que construyó Zorobabel y Josué. Definitivamente este templo que vio Ezequiel no es el templo que remodeló Herodes, que fue en el que estuvo nuestro Señor Jesús, que es de la época del Señor Jesús. Definitivamente este templo es un templo que vendrá más adelante, ¿sí? No se ha construido aún, porque sabemos que después de Ezequiel, cuando retornan a Jerusalén, hay una reconstrucción del templo, pero no se refiere, no tiene las medidas de lo que Ezequiel a partir del capítulo 40 está explicando. Pero aquí hay algo muy importante. Si ustedes tienen en cuenta lo que les he escrito, el propósito del Señor ha sido, uno, habitar en medio de su pueblo. Dos, un lugar de encuentro entre Él y su pueblo. Y tres, un lugar de culto y adoración de su pueblo a Él, de reconocimiento de adorarle, alabarle por toda la obra que el Señor hace en su pueblo. Y hemos visto cómo primero el Señor, o más bien hubo en el corazón del creyente poner ese lugar en un altar, luego vino el tabernáculo, luego vino el templo. Y, y en el Nuevo Testamento Pablo nos habla, pues ya no es el culto judío, ya no es el culto de los sacrificios, porque hay algo muy importante en todo esto que les describo en el altar, en el tabernáculo, en el templo, que había un sistema de culto que era sacrificial. Implicaba que había sacrificios de animales, donde el animal se convertía algo así como en el sustituto del oferente o el pecador. ¿Qué quiere decir esto? Que pues cuando había, dice el mismo Pablo a los romanos, la paga del pecado es la muerte. Y el sacrificio se convertía en un sustituto de aquel que había infringido las normas divinas. Y que si se había cometido un delito, hablándolo en ir en contra del principio o de la ley o de la instrucción que el Señor había establecido, pues era digno de muerte, insisto, porque la paga del pecado es la muerte. Pero la dádiva del Señor es la vida eterna. Entonces, en el Antiguo Testamento, pues imagínense dónde hubiera quedado el pueblo de Israel si cada pecador paga con su propia vida. No hubiera sobrevivido nadie. Entonces, el Señor establece un sistema sacrificial de muerte sustituta, así que cada oferente cuando pecaba ofrecía al Señor en el reemplazo de él una víctima. También se ofrecían víctimas pues en alabanza, en culto, en gratitud. Por eso el Señor Jesucristo, cuando viene,
Y dice, cuando lo ve Juan, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque el Señor Jesucristo se iría a convertir en el único sacrificio aprobado, permanente y perfecto que sustituiría a aquel infractor que debía morir y pagar por sus pecados. Jesucristo, por eso lleva el pecado de la humanidad, por eso Jesucristo lleva el pecado de todos nosotros sobre sí y va a la cruz y es ofrecido como ese cordero que ha de quitar el pecado del mundo. Por eso, solo a través de Jesucristo es posible que el ser humano pueda ser redimido de la culpa y del efecto. Y el efecto del pecado, ¿cuál es? La muerte, la separación eterna del Señor. Y es entonces como Pablo entiende que ese altar o tabernáculo o templo que estaba establecido en el Antiguo Testamento, a través del cual el Señor moraba en medio de su pueblo, a través del cual el Señor se encontraba con su pueblo, Pablo lo va a describir, eso lo encontramos en la carta a los Corintios, por ejemplo, él es el lugar de culto, el cuerpo del creyente. Y dice que nosotros ahora somos templo del Espíritu Santo, dice, el cual mora en vosotros, ¿sí? El cual mora en vosotros. Y ese lugar entonces de encuentro con el Señor, ese lugar de culto al Señor y ese lugar donde la gloria del Señor o Dios moraría en medio de nosotros, habría de ser nuestro cuerpo. Y si ustedes lo analizan, creo que es un poco más complejo, más delicado que si hubiera simplemente un lugar, un templo donde el Señor se encontrara con el creyente. Esto es muy, muy delicado. ¿Por qué? Porque si la presencia del Señor morara solo en ese lugar físico, en ese lugar de encuentro, en ese santuario, pues el oferente iría allí, se encontraría con el Señor, libraría sus culpas, ofrecería sus sacrificios, saldría de que este lugar libre de su culpa y seguiría en su cotidianidad. Pero cuando Pablo plantea que ahora el Espíritu Santo es el que mora en nosotros, que somos de Dios, y dice, glorificad a Dios en vuestro cuerpo, porque somos un templo sagrado, la cosa se vuelve más complicada porque ahora el punto es que el Señor mora y vive en nosotros. O sea que el Señor está presente a donde nosotros vayamos. Así que si yo tengo, porque también hay que decirlo, o sea, el Señor no está presente en aquel que está en pecado, y ya lo dijimos, aquel que le da la espalda al Señor para pecar, no podemos decir que la presencia Shejinah del Señor está en ese creyente, porque lo primero que hizo fue romper su relación con el Señor, lo que hace es afectar su lealtad al Señor, de quitar su confianza en el Señor y obviamente también dejar a un lado sus compromisos o su compromiso con el Señor. Y allí no podemos decir que está la presencia visible, clara, evidente del Señor. Pero el desafío que nos pone, nos plantea el apóstol Pablo es que ahora la comunión debe ser constante, permanente y diaria de cada uno de los creyentes con el Espíritu Santo, ¿sí? Y a través de esa comunión con el Espíritu Santo es que la presencia del Señor ha de morar en nosotros. Y ojo con esto, porque tal vez nosotros siendo llamados a ser ese templo sagrado del Señor, tal vez la presencia Shejinah, como lo describe la Escritura, no está en nosotros. ¿Por qué? Porque no tenemos establecido una relación estrecha, dinámica, profunda, donde le cedemos a Él el control. O sea, mire, esto no se trata de ritos, porque a veces el cristiano manejamos como un orgullo. Entonces decimos, sí, ya no hay necesidad de templos ni de sacrificios, el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces hacemos también de nuestra relación con el Señor unos ritos. Entonces decimos, nosotros oramos todos los días una hora, pero oramos todos los días una hora y en verdad en nosotros se muestra, se manifiesta, se evidencia la gloria del Señor. La gloria del Señor es la presencia plena del Señor. Y si la gloria del Señor está en nosotros, hace unos días
Miramos una descripción extraordinaria en un comentario del señor Fawcett, que decía que la gloria del Señor es la sumatoria de todas las virtudes del Señor, la sumatoria de todas sus perfecciones. Y cuando un creyente en verdad entiende que su cuerpo es un templo sagrado, busca permanentemente la comunión con el Señor, en él se deben evidenciar la plena manifestación de las perfecciones del Señor. ¿Cómo nos lo describe Pablo en Gálatas? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, humildad, mansedumbre, fe. Esas son evidencias de las perfecciones divinas. Y un hombre, una mujer que permite, que cede, que mengua, que le da ese lugar al Señor para que Él se glorifique, para que su presencia se manifieste, ha de manifestar estos atributos. Dice también Pedro, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, siendo nación santa, dice Pedro. Así que cuando entendemos que el Señor quiere morar en nosotros, que se quiere glorificar y que ese es el primer lugar de encuentro con Él, pues entonces también manifestaremos esa presencia. Pero hay algo que no podemos perder de vista. ¿Qué es entonces una iglesia? ¿Qué es entonces una congregación? Si el altar o el tabernáculo o el templo ya no va a ser, porque ya no son los sacrificios, porque ya hubo un sacrificio agradable al Señor, perfecto y permanente, que es Jesucristo. Entonces, ¿qué función cumplen las iglesias, las congregaciones y lo que hoy llamamos, porque así también lo llamamos, pues en el cristianismo, bueno, y en el catolicismo, en general en el cristianismo, un templo? ¿Cuál es la función de ese templo? Si, si el Señor mora en cada uno de nosotros. La Biblia nos advierte en el Nuevo Testamento acerca de la necesidad de compartir en comunidad la común fe. La Biblia nos exhorta y nos llama a que tengamos acuerdo con otros para pedir al Señor y adorar al Señor. La adoración comunitaria no solo es del Antiguo Testamento. La adoración y el culto comunitario también es del Nuevo Testamento. Es más, el libro de Hebreos advierte que no nos dejemos de congregar como muchos tienen por costumbre, y más cuando eh, los días finales o el día difícil se está acercando. Aunque el Señor mora es en los cuerpos del creyente, que eso es un cuestionamiento que cada uno nos debemos hacer. ¿Es verdad? ¿En verdad, en la práctica, mi cuerpo es el templo donde mora el Señor? Yo glorifico al Señor en mi cuerpo. Mi cuerpo es un templo vivo, en verdad. La gloria del Señor está en mí. Yo manifiesto los atributos del Señor, la gracia, el amor, la bondad, la humildad, la misericordia, la paciencia, la santidad se manifiesta en mí. Soy un templo sagrado para el Señor, soy un tabernáculo sagrado para el Señor. Ese es el primer cuestionamiento. Pero lo segundo que yo debo entender entonces es que como templos vivos estamos también llamados a vivir en comunidad, en compartir nuestra fe, en adorar al Señor. Dice, es más, los judíos hablan de 10 del minyan. La oración congregacional o el culto comunitario solo es posible desde 10 personas en adelante. Así lo plantea el judaísmo desde su Talmud y la Mishnah y sus comentarios. El Señor Jesús dijo, si dos o tres en mi nombre están de acuerdo, o sea que sí también el Señor nos exhorta a la adoración comunitaria, ¿sí? Mínimo dos o tres. O sea que alguien que esté casado, una mamá con un hijo, o un papá con el hijo, o dos hermanos que iban junticos, desde allí ya se establece el mínimo para ¿cómo se dice? Para el culto comunitario. Pero la Biblia también nos exhorta a que compartamos la común fe. Y solo piensen en esto para que oremos. Si hemos visto en el altar, el tabernáculo, en el templo, y lo demanda la palabra del Señor en el mismo cuerpo, que debemos darle
un lugar al Señor, un lugar diferente, un lugar exclusivo, un lugar de adoración, un lugar de encuentro, un lugar donde dedicamos al Señor. Pues yo creo que ese lugar donde nosotros nos congreguemos también tiene que tener estas características. Si nuestro cuerpo ha de glorificar a Dios, también ese lugar de encuentro con el Señor lo debe glorificar. Algo santo es algo diferente y exclusivo para la gloria del Señor. Y no se trata de ese edificio donde more la presencia del Señor. Se trata de aquellos templos vivos en quienes ha de morar plenamente la gloria del Señor, se congreguen y se reúnan para que juntos prendan ese fuego de la adoración y de la alabanza y que el Señor perciba un olor fragante delante de su altar. Así como debemos dedicar nuestro cuerpo, si es necesario que dediquemos lugares en nuestra casa, en los barrios, en las ciudades, en las naciones, lugares exclusivos y dedicados para el culto y la adoración del Señor. ¿Por qué Jerusalén sigue teniendo vigencia hoy en la fe mundial? Porque Jerusalén indiscutiblemente sigue siendo una ciudad, a pesar de muchas cosas, sigue siendo una ciudad que es dedicada al culto y a la adoración del Señor en diferentes formas y expresiones. Ignoramos mucho incluso del catolicismo, ignoramos mucho incluso del judaísmo, ignoramos mucho del islam. No lo sabemos y no podemos simplemente decir ellos todos son malos y los únicos buenos son los cristianos. Lo ignoramos y más bien ante lo que ignoramos es mejor ser humildes y no juzgar, pero como sea, en estos corazones hay una intención de dar culto, adoración y reconocimiento al Señor. Cuánto más nosotros que sabemos que la gloria del Señor quiere morar en cada uno de nosotros, que la sumatoria de las perfecciones divinas quiere estar en cada uno de los creyentes y que cuando nos reunamos, que cuando nos congreguemos, tengamos esa actitud de santidad. Saben que creo que tener un templo donde yo me congrego es una forma pedagógica de entender cómo debería ser mi vida en la cotidianidad. Que si yo me voy a dedicar de una manera y un tiempo exclusivo para el Señor, es exclusivamente para el Señor. Yo no puedo llegar a un templo, por poner un ejemplo, a chatear o a hacer llamadas en el templo. Así es que cuando yo me arrodillo a buscar al Señor en mi intimidad, tampoco puedo estar pendiente del celular y atender llamadas. Son momentos únicos y exclusivos. Ezequiel entonces tiene esta visión maravillosa de un templo futuro. Algunos dicen que es el templo del milenio. Algo muy particular para terminar es que Apocalipsis 21, a propósito, Apocalipsis 21, cuando Juan tiene la visión del cielo nuevo y tierra nueva, Apocalipsis 21 dice que vio una ciudad cuadrada, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo y la describe de una manera maravillosa. Pero pónganle cuidado que dice Apocalipsis: no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria del Señor la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Imagínense lo que vendrá, que dice en el Apocalipsis. Ni siquiera el templo existirá en la ciudad. La gloria del Señor estará plena en medio de nosotros. Y hoy por su Espíritu la podríamos disfrutar. Como dice una canción de Jesús Adrián Romero, que en verdad Él es, al estar en nosotros, nosotros podamos llevarlo a todo lugar con nosotros, que podamos manifestar y llevar esa presencia Shejinah del Señor donde quiera que estemos. ¿Cómo? Pues hay que fortalecer la comunión, nuestra relación con el Señor, menguar, santificarnos cada día, en verdad apartarnos para Él. Y que cuando nos congreguemos como iglesia también apartemos ese tiempo exclusivo, diferente, vengamos con la mejor actitud, o cuando vaya usted a su iglesia, a su lugar de culto, el mejor tiempo, la mejor actitud, la mejor alabanza, la mejor adoración, porque también es un lugar donde los santos se reúnen para santificar al santo de los santos. Así que ese ha sido el anhelo, el propósito del Señor, morar en medio de su pueblo, encontrarse con su pueblo, pero también recibir de su pueblo la adoración, el culto, la alabanza, la ofrenda de amor y reconocimiento de que todo lo hemos recibido de sus manos, de que todo es de Él,
de que todo es por Él y todo es para Él. Entreguémosle esta semana al Señor, este nuevo día al Señor a través de nuestra oración. Señor, yo te agradezco hoy por tu Santo Espíritu, el cual nos has concedido para morar en medio de nosotros. Y yo sé, Señor, que mis malas decisiones lejos de ti no permiten que tu Espíritu a plenitud tome el control de mi vida y que tu gloria, la sumatoria de todas tus perfecciones, se manifieste en mí. No me puedo dejar engañar, Señor, y creer que porque de alguna manera tengo unas prácticas religiosas, diarias, frecuentes, disciplinadas, pero si no se manifiesta el fruto de tu Espíritu, creo que ese es un engaño. Porque en un corazón que está lleno de tu presencia, sí o sí, debe manifestarse el amor, la bondad, la misericordia, la paciencia, la humildad, la mansedumbre, la templanza, la fe. Yo te pido que tomes el control de mi vida hoy, Señor, que yo mengue para que tú crezcas, que tu presencia nos acompañe, Señor, que tu presencia esté en medio de nosotros. Santifícanos por tu palabra. Como dice el Evangelio de Juan, ya estáis limpios por mi palabra. Límpianos por tu palabra. Apártanos del mal camino, Señor, del engaño. Llénanos de ti, llénanos de ti. Yo te pido que en esta semana caminemos de tu mano, Señor, que no caminemos bajo nuestros propios esquemas, sino que sea tu mano diestra de justicia que nos guíe en verdad. Aviva el fuego del don de tu Espíritu en nosotros. Y que tu presencia descienda, Señor, manifiesta en medio de nosotros. Permítenos entender que somos ese lugar de culto. Y también, Señor, cuando vamos a nuestros templos, que compartamos, Señor, la común fe que tú nos permites tener. Te entregamos este día, esta semana. Danos tu bendición, Señor. Por favor, que venga también la lluvia tardía y temprana esta semana. Aún déjanos ver la cosecha de la semilla que tú nos has permitido sembrar, oh Dios. Bendice a tus hijos, extiende tu mano de sanidad sobre todos aquellos que estén enfermos, atribulados, y que tu gloria se manifieste en medio de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.